Noches de estío. Y calor, mucho calor. Y ventanas abiertas. Aunque no siempre es la brisa quien cruza el umbral y hace bailar las cortinas, el sueño se evaporó al instante, abandonándola de nuevo a la vida, por causa de un inesperado intruso que trepaba por sus sábanas, cubriendo su incógnito con las sombras de la habitación. Los fuertes brazos sujetaron su desesperación, y el grito se atoró en su garganta al ser traspasada por dos punzones de marfil, que prontamente comenzaron el trasvase del fluido vital, al interior de su maléfico dueño. Ella se debatió en forcejeo con el asaltante de cuellos, cada vez con menos fuerza. Mientras, podía sentir cómo su esencia se escurría fuera de sí a través de los finos conductos insertos en los colmillos que le atenazaban la yugular. El ser de oscura estampa desgarraba la piel entre espasmos furiosos, esparciendo hemoglobina por doquier alrededor del epicentro de la mordedura. Los ojos en blanco de la exhausta víctima indicaban que finalmente había entrado en un estado de catalepsia, y el débil corazón apenas encontraba ya sangre que bombear. Pero la criatura se desprendió de súbito de su presa, y comenzó a esputar de forma violenta la sangre robada. Y como un agresor demoníaco, regó paredes y suelos cambiando los tonos lila por una decoración a base de rojo bermellón. Una mano inhumana, poblada de garfios acabados en largas y amarillentas uñas, se apoyó en el yeso sujetando con dificultad la maléfica estampa, que escupía rabiosa los últimos cuajos de su malogrado banquete. Los ojos inyectados con la esencia pura de la maldad, se torcieron hacia su víctima, y posaron su ira en la desgraciada estampa de la fémina por última vez, antes de desaparecer al vuelo con un soplo de aire, arrastrando tras de sí el pútrido aroma que emanan las criaturas nocturnas dependientes de la jurisprudencia infernal. Su silueta se fundió en la noche, dejando de ser un ente discernible de las sombras. La mujer se resistía a morir, y aunque débil en exceso, subconscientemente logró convencer a su organismo para que luchara agónicamente por vivir, tan solo media hora más. Tiempo justo, y suficiente para que fuese descubierta la moribunda antes de entregar definitivamente su alma prestada. Y gracias a que sus salvadores acudieron prestos al aviso de las autoridades, que se personaron en primera instancia. Los eventuales vecinos del motel, ocupantes de las habitaciones contiguas, dieron la alerta tras el escándalo perpetrado en aquella habitación, cuyos finos tabiques apenas pudieron amortiguar el sonido del forcejeo y de los vómitos posteriores. Por un puro casual, el veneno no logró contaminar la carne cediéndole su herencia maldita. A la muchacha le estaba bajando la regla, condición femenina por la cual su sangre se hallaba en un estado especial de renovación que impedía absorber y asimilar la saliva contaminada de los vampiros. No obstante, la menstruación no podía impedir que la sobredosis de heroína que circulaba frenética por su torrente sanguíneo, la estuviera matando esa noche, de no ser que aquella criatura, por un azar, eligiera esa ventana y no otra, extrayendo sin querer la esencia mortal del organismo de la mujer. Mi verdadero nombre no les diría nada, si lo mencionase ustedes se preguntarían, ¿quién es esa mujer? No me suena de nada. Pero algunos de ustedes tal vez recordarán a Vania Helsing, el seudónimo con el que firmaba mis novelas de vampiros, que alcanzaron cierta fama hace algunos años. ¿Cómo me río ahora de los vampiros literarios? De los vampiros de las novelas góticas, que huían de los ajos y las cruces, y se ocultaban de día en frías criptas en cementerios abandonados. Y de los vampiros de las novelas modernas, todos muy bellos viviendo rodeados de lujos, melancólicos y románticos. Incluso me río de mis propias creaciones, aunque eran mucho más cercanas a la realidad. Se preguntarán cómo puedo hacer esta última afirmación. Tal vez suene presuntuoso decir que mi visión de los vampiros era más real que la de otros autores, pero he podido constatarlo de forma empírica. Pues verán, ahora soy una mujer vampiro. Todo empezó cierta noche de junio, en que me encontraba en la terraza de un conocido bar del centro. Estaba tomando notas en una libreta, un esbozo de mi siguiente novela. Siempre empezaba mis creaciones en papel, me ayudaba a concentrarme en lo que hacía, y hasta que no tenía una idea clara de cómo se desarrollaría el relato no tocaba el ordenador. Puedo oírlos a todos desde aquí. Puedo sentir hasta su respiración. En ese momento miré al hombre que me había hablado. No lo había visto sentarse a mi lado, y lo atribuía a mi concentración en lo que escribía. Perdón, ¿cómo dice? Preciosa, son los engranajes de tu cerebro. Puedo oírlos desde aquí. Tu mente no para, y jamás está quieta, ¿eh? Lo observé detenidamente. Aparentaba unos 30 años.
Tenía un rostro agradable, de ojos oscuros de mirada profunda, nariz pequeña, labios carnosos, y pelo negro y largo que le caía hasta los hombros. Vestía un traje claro y una camisa blanca que llevaba desabotonada casi hasta la cintura. Era un hombre atractivo, a pesar de la gran palidez de su piel. ¿Quién es usted y qué quiere de mí? Ya estaba acostumbrada a un cierto grado de fama, y no habría sido la primera vez que un fan me pedía un autógrafo. Quién soy no tiene importancia, digamos que soy un fan. He leído tus novelas, me encantan tus personajes, son muy reales. ¿Reales? Por amor de Dios, si son vampiros, ¿cómo van a ser reales? Pero preciosa, ¿es que acaso no crees en los vampiros? Claro que no. Son un mito. Un mito que me da de comer, es cierto, pero no por eso voy a creer en ellos. De pronto, el hombre se puso a reír al oír mi respuesta, como si le hubiera contado un chiste. Al hacerlo mostró su dentadura en la que resaltaban dos largos colmillos que sobresalían como 1 centímetro del resto. Había oído que algunos frikis de los vampiros se cambiaban sus propias piezas dentales por prótesis fijas para parecerse a los personajes de su obsesión, pero nunca me había encontrado con uno. Qué curioso, tu acierto a la hora de describirnos me hizo pensar que habías conocido a uno de nosotros. Claro, y ahora me dirá que usted es un vampiro. Así es, preciosa, soy vampiro desde hace casi 200 años. Esta vela que se rió como de un buen chiste fui yo, pero eso no desanimó a mi interlocutor, lo cual esperó tranquilamente, con una leve sonrisa en los labios, a que cesase mi ataque de risa. Ya veo que no me crees. Pero puedo demostrártelo. ¿Así? ¿Y cómo piensas demostrármelo? Hoy aún no he cazado nada. ¿Te gustaría acompañarme, hermosa dama? A ver, primero que todo, dices que mis personajes son como los vampiros reales. Pues te diré, mis personajes ocultan al mundo su condición. Son muy cuidadosos en ese punto. Y ahora tú quieres mostrarme cómo cazas. ¿No es eso una incongruencia? En parte sí, pero ya te he dicho que soy uno de tus fans. Y como no me crees, me gustaría que me vieras en acción. Tal vez aquí deba hacer un inciso para explicar aquellas cosas que parece que no ha leído de mis novelas. No guardo rencor por ello, como son los vampiros que en ellas aparecen. Mis vampiros no actúan como los de otros autores. No son terribles y patéticos como en las novelas góticas, ni hermosos, ni melancólicos como en las novelas más modernas. Mis vampiros se comportan como gente normal. Con la simple particularidad del que viven de noche y se alimentan de sangre humana, se comportan igual que nosotros. La mayoría tienen empleos comunes, como taxistas en turno de noche, o vigilantes nocturnos. No lo necesitan realmente para vivir, pero les ayuda a pasar desapercibidos. El dinero que ganan en sus empleos, lo gastan en lo mismo que una persona normal. Renuevan su vestuario, pagan el alquiler, compran música, o van al cine. Igual que todo el mundo. Esos empleos nocturnos, además, les dan la excusa perfecta ante sus vecinos para salir solo de noche. No precisan de lugares secretos de reunión para relacionarse entre sí, ya que cuando dos vampiros coinciden en algún lugar, se reconocen entre sí como lo que son, aunque no se hayan visto nunca hasta ese momento. Los ajos, las cruces, la plata, no les afectan más de cómo afectarían a un humano. En cuanto a las estacas, sí, son efectivas, pero, ¿qué crees que le pasaría a una persona si le clavaran una estaca en el corazón? Fin del inciso. Acepté la propuesta del desconocido, que finalmente se presentó como Marcos. Tenía curiosidad por ver qué clase de pantomima me había preparado para convencerme de que era un vampiro auténtico. Marcos insistió en invitarme y depositó sobre la mesa un billete que pagaba con creces mi consumición. Sin esperar el cambio, me indicó que le siguiera. Nos introdujimos en el casco antiguo, un laberinto de callejuelas estrechas y oscuras. Marcos parecía conocer la zona, ya que se movía por allí como si supiera dónde iba. Nos paramos ante un callejón más estrecho y oscuro que la mayoría. Le seguí hasta el fondo del callejón, que acababa bruscamente en un muro. ¿Es aquí donde cazarás a tu próxima víctima? Luego me miró sonriendo, y me dijo que sí. ¿Y cómo piensas atraerla hasta aquí? Preciosa, no lo has entendido, ya he atraído a mi víctima. Antes de darme cuenta, ya me había inmovilizado contra la pared. Noté cómo clavaba sus colmillos en mi cuello mientras su mano apretaba mi tráquea para impedirme gritar. Poco a poco, fue succionando mi sangre mientras yo sentía la vida escapar de mi cuerpo con cada sorbo de ese monstruo. Finalmente me soltó y caí al suelo sin fuerzas.
Me miró con una sonrisa, y pude ver cómo su piel absorbía las pocas gotas de sangre que su boca había dejado escapar. Supongo que ya sabes lo que viene ahora. Le dirigí una mirada con miedo y a la vez interrogativa. No estaba muy segura a qué se refería con eso que me había dicho. Sacó una pequeña navaja de su bolsillo y se hizo un corte en el antebrazo. Miré la sangre correr por su pálida piel y me pareció que brillaba con luz propia y sentí su olor, un olor que se me antojaba dulce como la miel. Acerqué los labios a la herida y succioné con fuerza, el sabor era tan dulce como había supuesto. Bebí largamente, con glotonería, después perdí el conocimiento. Desperté tumbada en una cama, en una habitación completamente a oscuras. Como en mis novelas, los ataúdes no eran necesarios, bastaba con impedir la entrada del sol en una habitación. Volvía a ser de noche, aunque la ventana estaba bien tapada con una tabla de madera, de alguna manera lo sabía. Y por primera vez, sentí la sed. Marcos entró en ese momento en la habitación, y me sonrió. Y me llevó con él a que fuéramos de casa. Casamos juntos esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Viví y casé junto a Marcos durante casi un año. Con el tiempo, cada uno hizo lo suyo por separado. Él me enseñó cómo sobrevivir con mi nueva condición. Eso es algo que nunca dejaré de agradecerle, pero también me hizo lo que soy ahora, y eso es algo que nunca podré perdonarle. Ahora vivo en otro país. He adoptado otra identidad, pero para ganarme la vida sigo escribiendo. Entrego mi trabajo por correo electrónico y cobro mis honorarios directamente en mi cuenta del banco. Le conté a mi nuevo editor que tengo una rara enfermedad que me obliga a permanecer aislada, así no tengo que asistir a ninguna rueda de prensa o convención. No he vuelto a escribir ninguna historia de vampiros. Ahora escribo novelas románticas bajo otro seudónimo femenino, y lo más divertido es que se venden mejor que las otras. Por las noches cazo y me alimento. Aún no he convertido a nadie, ni tengo intención de hacerlo. Pero nunca se sabe. Si alguna vez uno de ustedes cree ver en alguna calle oscura a aquella escritora de novelas de vampiros que tanto les gustaban leer, no se acerquen a pedirle un autógrafo. Lo mejor que pueden hacer es dar media vuelta y huir como si su vida dependiera de ello. Porque así será. La esencia de buscar sangre. Aquella adicción al placer carnal, y de la sangre dulce que solo se siente cuando eres esclavo de esa oscura y colosal lujuria, y solo se puede mitigar con los flujos más frescos de un cuerpo inocente que secreta en momentos de peligro y placer. Fallen, Sweet, René, porque ese era su nombre mortal, descubrió desde los 9 años que se sentía mucho más cómoda si estaba desnuda. De hecho, aunque la primera década de su vida le llamó la atención ser bailarina, abandonó las clases de ballet para comenzar a trabajar en una tienda de juguetes sexuales. Entre aquellos traviesos juguetes y prohibidos encajes, sus colmillos comenzaron a crecer. La vampira se ama a sí misma. De otra forma no resultaría tan irresistible su mirada, tan hechizante sus movimientos de serpiente. Por eso es cazadora, porque ofrece un anzuelo atractivo a quienes, ingenuos, se quedan congelados ante su tentadora belleza, y se convierten en fáciles receptores de su mordida. Conoció al monstruo seductor del infierno, y se enamoró de él. Raziel encontró en ella a una musa inspiradora, una cómplice, y una esposa. Por las noches ambos se juraban amor eterno encima de una lápida de la normalidad, y desplegaban juntos sus alas hasta que amanecía. La pareja de vampiros sellaron sus vidas eternas en un ritual con su propia sangre. Después fornicaron de todas las formas posibles y se prometieron que no habría ni estacas ni balas de plata que mataran aquella unión. Juntos le quitarían los clavos a Cristo y bailarían encima de una alfombra de Biblias destrozadas. Con el tiempo, igual que las manzanas, la historia de amor entre Malina, su nombre de mujer vampiro, y Raziel comenzó a podrirse. Ella deseaba controlarlo, y él a toda costa se dedicó a seducir a jóvenes apetitosas, las cuales pudieran saciar sus ansias de carne suave e inocente. Lo abandonó, lo humilló, permitió que la claridad divina cayera con todo su aplomo sobre el corazón del monstruo del inframundo, y lo redujera a polvo. Al final, hecho un ovillo indefenso, lo maldijo hasta el fin de los tiempos, y Raziel, con el dolor convertido en su sombra, le gritó llorando mientras Malina se desvanecía para integrarse a la luna. En la medida que seamos sus esclavos, y le recordemos lo bella que nos parece, la siniestra y hermosa mujer vampiro volará una noche más.
Muy bien amigos, esa fue la segunda parte y final de Cuentos de Vampiros, espero que les haya gustado, y si es así denle manita arriba. Muchas gracias a todos, ya hemos podido superar los 1000 suscriptores, y debido a eso el próximo video será un especial de cuentos de terror que espero también les guste. Bueno, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.